Luego podemos eh, volver a escuchar nuevamente, Sí, las charlas y eso nos ayuda a empoderarnos un poco más. así es. Podemos recordar lo Muchas que gracias. vemos y posteriormente hacer ese trabajo de recordar. Lo voy a pagar ahorita. Déjame quedar hablando porque si no, eso seguimos adelante me voy a ver en otro sitio. Que conecté con esta gente que a mi mente. Lo que pasa es que pues es una charla, seguramente van a hacer una serie de preguntas y que no contestar eso. No, como es cambio que aprenden. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo día de Maratón de Amor. Anita, voy a permitirme proyectar. ¿Cómo les fue anoche? Cuéntenme alguna persona que quiera contarme cómo le fue anoche. No todos. Alguien que se quiera animar a contarme de pronto cómo se sintió o qué le pasó hoy con todos los nuevos temas que aprendimos. Bueno, yo espero que sea timidez. Yo creo que sí. Listo. Entonces damos inicio al segundo día. El tema de hoy es sanando a través de la familia con lazos de amor. Pero antes vamos a hacer el ejercicio que veníamos desarrollando. Nosotros ayer sembramos la virtud o valor del amor. Entonces hoy les voy a pedir que sembremos una segunda virtud que es el respeto. Hoy el tema a trabajar es la familia y la familia es nuestro segundo círculo de influencia. El primero que lo vimos ayer soy yo como persona, cada uno de ustedes es el primer círculo de influencia. Lo que puedan hacer con ustedes mismos es lo que va a generar cambios de impacto y sostenibles a través del tiempo. A veces esperamos respuestas de afuera, de otras personas y realmente donde podemos hacer cambios poderosos y que realmente nos muestren unos resultados distintos es en mí. Empiezo por mí. El segundo círculo de influencia es la familia. La familia son aquel racimo, le llamo yo, porque nosotros no nos podemos separar de ese racimo. Así no estemos conviviendo con esa familia, siempre vamos a tener una conexión muy especial y la idea es que ese sea nuestro segundo círculo de influencia y por eso hoy queremos sembrar el respeto. Traemos este saludo se llama Namaste, algunos ya lo conocen, para otros será nuevo, es un saludo hindú. Namaste como tal significa o es una palabra en sánscrito que es un lenguaje muy, muy antiguo, más o menos de hace 3.500 años, y lo que significa namas es me reverencio y te a ti. Y eso es lo que significa, me reverencio ante ti, te respeto, y dice yo honro el lugar dentro de ti donde el universo entero reside. Yo honro el lugar dentro de ti de amor, luz, verdad y paz. Yo honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese punto tuyo, y yo estoy en ese punto mío, somos solo uno. Esa es otra de las cosas que nos gustaría compartirles y es que somos parte de una unidad, nunca estamos separados, siempre estamos tejiendo relaciones, tejiendo vínculos energéticos, espirituales, físicos y la idea es que podamos quitarnos esas gafas del yo que hablábamos ayer y ver a todos con los mismos ojos desde el respeto y desde el propio respeto. Entonces, les voy a pedir que tomen sus manos y hagan como ese símbolo de plegaria y el primero que nos vamos a decir namaste es a nosotros mismos, haciendo como una especie de inclinación y si tienen a alguien al lado de sus casas, también mírenlo a los ojos y le van a decir namaste. Y con ese namaste simplemente estamos haciendo un símbolo de respeto y ese es el valor que hoy queremos sembrar. Entonces ya vamos con dos, amor y respeto. Bienvenidos todos, solo les voy a pedir una última cosa para poder sembrar el respeto. Cierren sus ojos un poco, respiren profundo. Recuerden el círculo que ayer pusieron enfrente de las personas que ustedes aman, de las personas también que a veces no nos llevamos bien, también es bueno ponerlos allí.
de sus amigos, de sus parejas, todo ese círculo que ayer pusieron, colóquenlo allí. Van mediante la reverencia, decirle los respeto, los admiro, me admiro. Y hoy, respirando, vamos a inhalar respeto, llevándolo al corazón. Y vamos a exhalar respeto. Y esa energía al inhalar y al exhalar es la que va a llegar a todas esas personas que ustedes visualizan al frente, empezando por ti. Bienvenidos todos. Te voy a invitar, Anita, para que por favor nos compartas y nos empieces a liderar a partir de ahorita la charla. Ana Raquel es psicóloga, terapeuta, también tiene experiencia y está, digamos, profundizando en todos los temas sistémicos, que ya les va a contar acerca de eso. Bienvenida, Anita. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué lindo ejercicio el que hicimos hoy, el respeto. Y aquí, hablando del respeto, siempre hablamos desde el amor y el respeto a todo. Entonces, sanando desde la familia y los lazos de amor, y empezando a entrarnos en esto que es maravilloso, yo quería contarles que mi nombre es Ana Raquel Gómez Camelo, que soy hija de Laura Cristina Camelo González, una maestra de la vida y de la fuerza, y de Néstor Gómez Gómez, un maestro de la tranquilidad y la serenidad. Y ustedes dirán, uy, eso es raro que la gente se presente así, pero ya se van a ir dando cuenta a medida que pase la conferencia a qué íbamos con este hermoso saludo. Y entonces desde el principio se reconoce inicialmente a la familia como el lugar al que pertenecemos. Es esa mirada desde las constelaciones familiares y la pedagogía familiar sistémica. Entonces yo les estoy hablando de dos cosas y ustedes ya deben quedar así como, uy, ¿dos cosas? Sí, les voy a contar un poco qué son las constelaciones familiares y les voy a decir también que me van a tener que ir disculpando porque yo voy dando entrada a cada uno de los que vaya ingresando y vuelvo a la presentación. Pero entonces las constelaciones familiares es un método, es una terapia creada por Bert Hellinger, quien nos muestra a la familia como algo muy importante y como algo que se genera en las relaciones, que es la vértice para sanar la vida. Y entonces nos permite ver la influencia de las generaciones anteriores. O sea, aquí ya nos están diciendo, wow, encontramos que toda la familia va a estar pendiente de todos nosotros y entonces todo lo que viene de atrás nos cae y todo lo que va para adelante desde mí y desde los de atrás les cae a los de adelante. Aquí encontramos unos desórdenes, unos desequilibrios y unas exclusiones. Esta es la parte negativa de los tres principios que ellos manejan. Más adelante vamos a ver la parte positiva. Pero también quiero recalcarles que aquí no hay nada bueno ni nada malo. Ay, pero Raquel, acabaste de decir que negativo y positivo. Sí, es una forma de explicar de la mejor manera lo que estamos hablando y es encontrar desórdenes, encontrar desequilibrios y encontrar exclusiones en mi sistema familiar. Y entonces a través de este método lo que hacemos es restablecer todos esos principios y liberar el presente para poder andar mejor en el futuro. Entonces ya ahí ya nos gustó esta partecita. Pero también les voy a hablar de su hija. ¿Quién es su hija? Su hija es la pedagogía familiar sistémica. Y entonces aquí hay algo bonito y es esto que nos permite comprender, nos permite ver, nos permite resolver que lo que nos acoge como personas, que normalmente son las emociones, y como nos decían ayer en la charla de ayer, esas emociones trancadas que ya no son la emoción, sino que ya es el sentirse y lo que deja. Entonces, todo eso queda enlazado a la familia. Entonces, esta mirada es un poco más utilizada, no como método terapéutico, que es la constelación familiar,
sino como una forma de enseñarle a todos los seres humanos cómo pueden utilizar estos principios. Entonces los principios son estos. El orden, ¿se acuerdan que les decía en el anterior el desorden? El equilibrio, en el anterior les decía el desequilibrio, la pertenencia y en el anterior les dije la exclusión. ¿Qué es entonces el orden? Que todo tiene un lugar, una jerarquía. Ya, se acabó, fácil. ¿Y qué es el equilibrio? Dar, recibir. ¿Sí? Yo te doy, pero también recibo. Y entonces la pertenencia, incluir. Pero aquí hay algo más bonito en esto y es, incluyo. Sí, yo puedo incluir, muy fácil. Pero ¿qué incluyo? Incluyo lo bueno y lo no tan bueno, que ahí es donde está lo difícil para muchos de nosotros y para nuestra vida. Quiero explicarles con un ejemplo que todos vamos a poder comprenderlo, y es cómo funciona entonces el sistema. ¿Qué es un sistema? Entonces el sistema son todas las partes que hay en algo. En este caso voy a hablar de los carros, ¿no? Todos conocemos los carros, los hemos visto. Y entonces vamos a hablar de el orden, que en este caso es el desorden. Tenemos la rueda, ¿cierto? Está nuestra rueda y si ustedes miran la foto en la parte derecha, nuestra rueda está en la parte de adelante del pato vehicular. ¿Está en orden o en desorden? ¿Qué dicen ustedes? Es que estás presentando el slide 5 y debes pasar creo que al 6 para poder entender el ejercicio. Ah, ok. Se quedó ahí como en otro cuento, no sé por qué. Ahora sí ya vamos en la rueda. ¿Sí? Sí, señora. Listo, gracias. Qué pena. Entonces, bueno, sí estamos en la rueda, entonces ya. Sí, señora. Sí, ya Listo. estás en la rueda. Entonces, ahora sí, vamos a la foto de la parte de abajo derecha y miramos que la rueda está en el pato, en el lugar de nuestro acompañante cuando yo soy el que maneja. ¿Eso está ahí en orden o en desorden? En Desorden. Está en desorden, ¿Sí? claro, está fuera de su lugar. Perfecto. Cuando hablamos de que está fuera de su lugar, estamos diciendo aquí hay algo que no permite que mi sistema vehicular funcione bien, porque una rueda ahí, pues yo no puedo mover el carro. Listo. Ahora resulta que la rueda está en su lugar, pero está pinchada. ¿Está en equilibrio o en desequilibrio? En desequilibrio. Estamos en desequilibrios. Con la rueda pinchada podríamos andar, pero dañamos la rueda, dañamos el rin y terminamos a la final dañando muchas cosas. Entonces, fíjense en cómo hacemos daño ahí, ¿sí? Porque tenemos que empezar a equilibrar. O pinchamos la otra rueda o inflamos esta. Claro, todo el mundo va a decirme ahorita, no, pues inflémosla, es lo mejor para que funcione el sistema, porque si no, entonces el sistema no va a funcionar. Ahora, ¿y si no pongo la rueda, sino la dejo ahí afuera? Si yo dejo la rueda por fuera, ¿qué pasa con el sistema? ¿Quién me puede decir qué pasa con el sistema? No funcionaría. Hay exclusión. Exacto, hay exclusión. Estoy dejando por fuera algo que es muy importante para nuestro sistema. Y entonces aquí podemos decir que todo es importante en el sistema. Y este es el mejor ejemplo de darse uno cuenta la importancia de que mi sistema familiar funcione. Yo sé que ahora me van a empezar a preguntar, pero la familia funciona si falta papá. La familia funciona si falta el hermano menor. La familia funciona, sí, claro, se acomoda a ese dolor, ¿sí? Se acomoda, pero ahí está el sentir, ¿sí? Ahí está lo que nos hace brecha. Y el sistema familiar es muy importante que permitamos que él funcione completo y que permitamos que él esté. Ya vamos a ir viendo qué significa eso. Entonces, retomemos los tres principios, ¿sí? Está el orden,
el equilibrio y la pertenencia. Pero cuando hablamos mucho de esto, decimos que hay un cuarto principio muy bonito y es el principio de asentir a la vida como es. ¿Listo? Y entonces cuando decimos, pero ¿qué es asentir a la vida como es? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué es tan importante ese yo doy un sí a lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando con lo que ven en la vida, con lo que se está mostrando en el camino? Y entonces yo quiero explicarles esto en una teoría que siempre dice mi profesor, pero yo le aumenté 2 cosas. ¿Listo? Porque ustedes saben que siempre debemos terminar complementando. Entonces, quiero saber, no puedo ver, pero quiero saber si ustedes están viendo unas fotos de un río con unas personas vestidas como para irse a nadar. Aún no. No. No, Es la siguiente, parece. Ok, sí. Algo está Esa es. ya. Listo. Entonces, bueno, listo. Aquí nosotros, cuando hablamos de asentir a la vida como es y que en otras corrientes hablan de fluir con la vida, aceptar la vida, estamos hablando de el río es la vida y usted es el ser humano, ¿sí? Usted puede quedarse en el río atrás, ¿sí? No entrar, quedarse mirando el río pasar y el río igual va a pasar. Él no va a dejar de pasar porque usted se quede mirándolo a un lado. Usted también puede meter los pies y él no va a parar porque usted se metió, él va a seguir pasando. Él también puede, usted también puede meterse un poco más hondo y entonces seguramente va a empezar a darse cuenta que ya empieza a sentir el río, ¿sí? Puede nadar con el río, dejar que el río se lo lleve, ¿sí? No hacer nada, ni moverse ni nada, sino dejar que el río se lo lleve. Hay otros que llegan y nadan contra la corriente, ¿cierto? Y hay otros que nadan con la corriente. Y entonces ellos avanzan ahí con la corriente, pero se disfrutan toda la corriente. Hay unos que por estar mirando a los otros se estrellan con piedras. Y normalmente estos estaban, mire, se va a estrellar contra esa piedra y ¡pum! Se estrellaron ellos contra una también. Porque aquí en la vida uno tiene que estar pendiente de lo que le sucede a uno. Y entonces ese río te lleva. Pero hay otros que pasan al otro lado y se quedan desde el otro lado mirando. ¿Ven? Hasta ahí hemos hablado únicamente de cómo se llama o cómo sería fluir con la vida. Y entonces, aquí tenemos que ver algo y es, ¿qué nos dan entonces nuestros padres? ¿Sí? Desde la pedagogía familiar sistémica y las constelaciones familiares, nuestros padres, voy a empezar por papá, nuestro papá nos da el armamento. Ustedes ven el señor de la izquierda, ¿sí? Con su traje, entonces tiene zapatos para que no le duelan tanto las piedritas, tiene todo el traje así puesto para que el agua no le dé tanto frío y está equipado, ¿sí? Si usted mira al muchacho que está abajo, en la parte inferior, él tiene un chaleco salvavidas. Ese no lo da la mamá. Entonces, aquí hay que pensar algo muy bonito y es, mamá nos da el empujón para la vida, ¿sí? Nos da la fuerza para vivir. Y papá nos da toda esa observancia que se necesita para estar vivo y fluir en lo laboral, en las relaciones, en lo mediático, ¿sí? Y ahí entonces ustedes dicen, con razón,
Soy complicada como mi mamá, pero soy rápido como mi papá. Entonces ya empiezan ustedes a darse cuenta porque tienen eso bonito de los dos, aunque no conocía a mamá o aunque no conocía a papá. Sí, no conocía a ninguno, pero tengo eso. ¿Listo? Y esto es lo que nos dan y nos equipan para fluir, para la vida. Pero a veces yo como ser humano me tranco y empiezo a romper, ¿sí? El traje, me rasco, me lo quito, con rabia, me desapunto ese chaleco, ¿sí? ¿Y quién pierde realmente? Yo, ¿cierto? Única persona que pierde es el que se quita esos trajes con rabia, con sus dolores y se mete a fluir a ese río que seguramente tiene una cascada en la que a usted le da miedo ir hasta allá, pero cuando ya se bota y ve que todo es más lindo, usted grita hacia arriba, mamá, bóteme los chinos, ¿sí? O mamá, o papá, tírese que aquí está mejor, ¿sí? Cuando usted ya se bota y da ese paso, empieza a querer que todos brinquen. Aquí es nuestro primer a puerta abierta al despertar. Y entonces ahí es cuando queremos que todos brinquen, pero la gente no quiere brincar, sino cuando está preparada para hacerlo. Listo. Ese es un ejemplo Anita, al que yo quería, señora. ¿qué es brincar en el sistema familiar? Brincar es darte permiso a hacerlo diferente. Eso es brincar. Brincar es cuando yo me siento capaz y me permito hacerlo a mi manera. ¿Sí? Entonces, más adelantico les voy a dar una frasecita que nos va a permitir a sentir con la vida de una mejor manera. Gracias. Aquí quiero que tengamos algo en cuenta y vamos a empezar a mirar la visión sistémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya miramos cómo funciona el sistema, ya miramos qué es fluir con la vida, pero entonces, ¿qué es esa visión? ¿A qué se refieren? Se refieren a ese inconsciente individual que todos sabemos que tenemos, que todos creemos de distintas maneras cómo lo tenemos. Unos que estamos conectados a Dios, otros que estamos conectados a todos, pero realmente es un inconsciente y está ahí, así lo neguemos, ¿sí? Yo estoy solo conectado a mí mismo y yo puedo, pero realmente cuando va a pedir permiso en el trabajo, pues no está solo, su merced está con su jefe y al jefe hay que pedirle permiso y si el jefe dice que sí, pues entonces usted no está solo y no está conectado por sí mismo ni nada por el estilo. Empieza a darse cuenta que todo esto es colectivo y que todo está ligado. Entonces aquí le llamamos el alma o la memoria familiar. Quiere decir que todo viene en memoria familiar, que todo está ligado, de absolutamente todo lo que nos pasa, sucede, decidimos, acontece. Si yo decido dentro de mi familia no volverle a hablar a papá y a mamá, le hago un daño grande a mis hijos, no solo a mí, y a los hijos de sus hijos, porque ellos van a tener ese dolor, esa ruptura. Por eso es tan importante reconocer que estamos en el gran alma, que pertenecemos a algo más grande y que no estamos realmente solos. La foto que puse ahí es para que ustedes se den cuenta que desde el corazón hacia todos lados de nuestro cuerpo están conectados con todas las almas. Todos los que estamos aquí en este momento estamos interconectados también y seguramente pertenecemos a ese gran alma al que crea y en el que cree la pedagogía familiar sistémica y las constelaciones familiares. Entonces, bueno, ahora resulta que pasa aquí algo bonito y está nuestro árbol genealógico y yo estoy en el tronco. Arriba está papá y mamá y sus hermanos y las parejas de ellos. O sea, mis tíos y mis tías políticas o tíos políticos. Arriba están
los papás de ellos, o sea, mis abuelos paternos, mis abuelos maternos. Y arriba de ellos también están sus padres, que vienen siendo mis bisabuelos. Y hasta ahí contamos mínimo para trabajar la parte transgeneracional de ese legado de generaciones anteriores y que nos determinan vínculos actuales y a lo que ellos llaman el destino. Entonces, por ejemplo, supongamos que a mamá le regalaron una finca. ¿Quién se la regaló? Alguien de otra familia. Pero a mamá le regalaron una finca. Eso fue algo bonito para mi mamá. Pero resulta que yo viví en esa finca y fui feliz en esa finca y crecí en esa finca sin necesidad de pagar arriendos. Y entonces es algo bonito que también hicieron conmigo. Ven cómo realmente un legado, y les estoy hablando de algo tangible, está, pero resulta que a mi mamá se le murió su papá cuando era muy pequeña y entonces ella carga una tristeza. Y cuando me habla con esa tristeza desde muy pequeño. Entonces yo tengo su tristeza. Desde su estómago cogí su tristeza. Y a veces uno ve niños y dice, pero este niño es un niño triste, ¿qué le pasa? Pues ahí tiene un legado familiar y tal vez a él no le pasó nada, pero a su transgeneración sí. Entonces, por eso hablamos de a su generación y todo lo que heredaron o le dejaron. Entonces aquí hablan de que las herencias viajaron y viajan a través de las generaciones. Entonces, no solo lo bueno, sino también lo no tan bueno. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los secretos. Voy a hacer un ejemplo. Resulta que mamá perdió un hijo antes de mí. Y yo tengo un dolor muy grande en mi vida y siento un vacío toda mi vida. Y me siento rara y no sé por qué. Y resulta que después de unos años, al fin hablo, cuestiono y cuando le pregunto a mamá por qué tendré ese vacío en mi corazón, ella piensa y dice, ¿será porque antes de ti tuve una pérdida? Perdí otro bebé, un hermanito tuyo. Y entonces yo respiro al fin. Y el secreto, que todos creían que era secreto, no puede ser tan secreto porque me hace daño a mí. Pero no quiero entonces que ahora, ay, vamos a contar todos los secretos. No, 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 de ninguna manera, porque aquí también hay una ley y es la ley del daño menor. ¿Sí? Hay secretos que si los cuento le hago un daño muy grande. Entonces el secreto lo reconozco yo en mi corazón, para mi mente y yo me pongo tranquila para mis hijos. Entonces puedo tener el secreto, pero lo reconozco y sé que estoy haciendo lo mejor para mis hijos. Caso, les voy a contar un caso. Una familia llega y comenta que no saben cómo decirle a sus hijos que el mayor es del papá, pero el menor no es del papá. Y entonces uno le dice a la mamá, ¿cuál sería el daño menor? El daño menor es no decirle, porque ese niño cree que su papá es su papá y ese papá cree que su hijo es ese. Y entonces ellos están bien con eso. La que está mal con eso es la mamá que carga ese dolor, ese secreto. Entonces lo mejor es que ella reconozca a ese papá que tuvo ese niño menor en su corazón, le dé su lugar y se tranquilice. Para ella estar tranquila en su familia, en su nido, ¿sí? Entonces fíjense en cómo cargar esas emociones, dolores, rabias, a la final terminan enfermándonos. Entonces aquí quiero hacerles una reflexión y les voy a dar un poquito la palabra. Creo que ya la están viendo. Entonces, la reflexión es de Ricardo Cortés, quien es escritor. En este caso, escogí el libro Dar el lugar del año 2019 y está en su página 119. Dice, la materia prima
para construir una familia es la pareja. Pero la materia prima para construir una pareja es la persona. Y la materia prima para construir una persona es su decisión de construirse como un ser humano integral. Yo ya leí esto y yo voy a minimizar nuestra presentación y quiero que abran cámaras si lo desean y empecemos ahora sí a opinar. ¿Qué piensan ustedes de ese yo tengo que volverme una persona integral? ¿Cómo me vuelvo una persona integral? Entonces, Carolina alzó la mano, Carolina Moscoso. Carito tenía una pregunta, no sé si la dejamos para el final, tiene que ver con los brincos. Ok, no, hagámosla y ya le damos la palabra. Yo veo allá a Néstor Gómez alzando la mano. Eso, muy bien. Entonces, Carito, adelante con tu pregunta para que Anita la escuche. No sé cómo se pone. Buenas noches a todos y a todas, de verdad, gracias por este espacio. Me llama mucho la atención porque, digamos, muchas veces somos muy exigentes con nosotros mismos y entonces cuando tú mencionas el tema de estar listos, ¿no? Como para dar ese brinco, ¿cierto? Que sí, como que uno dice, bueno, acá como es la vuelta, entonces, ¿cómo sabemos que estamos listos para dar ese brinquito o ese trascender? ¿Sabemos que tenemos que movernos o tenemos que estar listos para dar el brinco? Esas son como esas dos inquietudes que te dejo ahí. Ok, mira, la primera te la resuelvo con la segunda. Sabes que está listo porque te llega un maestro, ¿sí? Te llega, siempre tenemos quien nos enseñe cosas, pero este te llega y te da luz, te muestra. Por ejemplo, si es la primera vez que vienes a estas conferencias, el que te dijo, oiga, entra a esa conferencia, ese era el maestro. Y tú entraste y entras a un nuevo mundo que estás empezando a explorar. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que estás empezando a prepararte para dar el brinco. No se preocupen que dar el brinco es con el tiempo. Eso tiene su tiempo y tiene su enredo. ¿A qué me refiero con el enredo? A que tú subes y bajas, ¿sí? Tiene subidas y bajadas porque la vida va así. Acuérdense del río, ¿no? Las piedras, siempre te las vas a topar. Son como las pruebas. Exacto, son como las pruebas. Entonces, bueno, a ver, Néstor Gómez, que estaba ya haciendo así. ¿Debes prender el micrófono? Ya. Ahí ya te oímos. Bueno. Entonces los saludo a todos. Buenas noches. Les deseo que, como espero que esté yo, tengamos la mente abierta para recibir nuevas enseñanzas. Yo quería preguntar, en la autoconstrucción mía, esos secretos que debo calificar para saber si se pueden dejar saber por uno u otro lado, o si permanecen los secretos dentro de mí, pero yo tal vez como que enfrentarlos para hacerme consciente de ellos y poder perdonar algo así. Llegaste a un lugar muy bonito. Sí, mira. Aquí hay algo importante y es, yo hablaba ahorita de la ley del menor daño y ahí es cuando digo, ¿vale la pena decir el secreto? Puede que no. Entonces no vale la pena decirlo, pero vale la pena verlo, aceptarlo con el corazón, saber que eso sucedió y que no lo hice de otra manera diferente, sino así, y así estuvo bien, y esa fue la mejor manera. Y luego no juzgo. Perdonar es igual a no juzgar. Cuando tú no juzgas, permites soltar y permites fluir. Entonces es muy importante cuando hablas de esa palabra perdón,
tener en cuenta que es no juzgar. ¿Sí? La mejor manera de perdonarme a mí algo que hice es no juzgar lo que hice, porque así como lo hice en ese momento, estuvo bien, fue mi mejor decisión. Por ejemplo, un aborto. Uy, un aborto causado por mí mismo, es un secreto para el universo, ¿sí? Y qué pena contarlo. Pero resulta que en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, fue mi mejor decisión. Y entonces está bien. Y entonces no la juzgo. Y entonces la suelto y permito que mi secreto en mí esté en calma. Y no pasa nada. Y de ahí en adelante me permito hacerlo distinto. Por ejemplo, si en este momento estoy entonces otra vez embarazada, pues pienso muy bien si quiero realmente volver a abortar, tener otro secreto, o mi pareja me acompaña y con mi pareja vamos a abortar, o mi pareja y yo decidimos tenerlo, o yo decido tenerlo. Pero entonces ya yo decido distinto y me doy permiso de hacer lo mismo o de hacerlo distinto, pero bajo otras enseñanzas, ¿sí? Entonces no juzgo, ese es el mejor camino. Listo, le damos la palabra a Elena Guzmán. Gracias, don Néstor. Sí, muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Mi pregunta es, ayer escuché que cuando una persona, que solo basta una persona que cambie para que el entorno también cambie. Pero cuando esa persona cambia, o sea, está en el tránsito del cambio y dentro del entorno se nota bastante toxicidad que en la familia, ¿cómo hace para que las otras personas se den cuenta de que solamente quiere es ayudar y que no la vean como que no encaja, como que no está dentro de ese círculo, sino fuera? Bueno, Elena, entraste a algo importante. Nosotros los seres humanos tenemos que entender algo, y es, yo permito que el otro cambie si quiere cambiar, ¿sí? Cuando yo empiezo a cambiar y me empiezan a excluir, ¿sí? Que ese es un desorden, pero yo empecé a cambiar y entonces empiezo a sentirme mosco en leche en la familia, ¿sí? O en el lugar donde esté. Cuando eso empieza a suceder, está bien para ti. Y entonces tú, en vez de quedarte intentando hacer que todos se boten, ¿sí? De la cascada, lo que debes hacer es permitirte tú botarte tranquilo de la cascada. No empezar, miren, ya vi, vengan todos. No, sino tú bótate. Cuando los demás ya vean tus cambios, que eso es algo muy bonito que me enseñó la vida, y es, tú te sientes sanado por dentro, ¿verdad? Tú te sientes tranquilo por dentro, pero sigues actuando igual. ¿Qué pasó? Pues que no tomaste acción. Y entonces puedes sentirte tranquilo, creer que cambiaste, pero si no actúas distinto por miedo a lo que está cerca a ti, entonces no estás haciendo realmente nada. En cambio, cuando tú empiezas a cambiar, por ejemplo, hay personas que les cuesta decir no y resulta que, uy, ahora dijo no. Cuando eso sucede, la gente empieza a darse cuenta que cambió y dicen, oiga, cambió, mejoró. Hijo de madre, ya nadie va a estar encima de esa persona, sino ahora vamos a respetar su lugar. Entonces, fíjense en cómo cada uno, aquí Liliana Morales está diciendo algo muy bonito, y es cuando vean que disfrutas del agua, del viento y que estás muy bien, se van a animar. Y ahí es donde está ya todo listo. Y eso es verdad. Así es, efectivamente, pero tienes tú que decidir cambiar, actuar. ¿Sí? Ahí es donde está el rollito que siempre nos tiene. ¿Cómo hago yo para que todos escuchen lo que yo he escuchado? No, tú cambia, y cuando te pregunten, oiga, ¿cómo cambió? No, mire, yo estoy en un grupo de maratón de amor. Bueno, métame. Sí, así empecé yo, para que Pili lo sepa. Yo le dije a mi mamá, mamá, ¿y tú cómo has cambiado?
y me dijo, estoy en un grupo de Maratón de Amor, tú méteme. Estoy en un grupo del curso de milagros, tú méteme, ¿sí? Porque yo también lo quiero hacer. Eso es lo bonito de cuando el otro muestra y yo soy capaz de preguntar. Y entonces ahí es cuando hacemos lo que Liliana dice. Yo nado, disfruto y el otro me ve, me observa. Perdón, Anita, me gustaría complementar con una frase que puede ayudarles a hacer conciencia cuando estén en una situación. Ana lo dice, siempre tendemos a darnos duro a nosotros mismos, ¿sí? Nos cuestionamos cada pensamiento, emoción, palabra o acción que hacemos. Elena lo decía, a veces yo tengo la conciencia, ¿cierto? Yo quiero ayudar y los demás me ven como, uy, qué pereza, ¿sí? Y eso sucede en muchas familias. La persona que despierta con la conciencia llega con sus nuevos conceptos. En Maratón me enseñaron de amor propio y lo miran a uno como, ¡ah! Entonces ahí la frase es, lo que mejor enseña es ser el ejemplo. Fíjense en cómo aprenden los niños. Entonces, además, practícalo todos los días, aparte del ejemplo que das, ¿sí? Entonces, fíjate que un niño camina solo si camina de domingo a domingo y todo el tiempo que esté despierto. De resto, se demora en caminar un montón. Entonces, la práctica también hace al maestro acompañando lo que tú dices del ejemplo. Yo lo debo practicar. A ver, voy a dar la última palabra porque está ya otra vez Néstor Gómez haciéndonos así en su frente. Entonces, Anita, perdona, voy a leer unos comentarios que me Claro. parecen importantes en ese momento. Adriana dice, se deben respetar los procesos, solo observar. Muchas veces tratamos, digamos, caemos en juzgar cuando vemos a los otros que no cambian. Entonces, muy oportuno ese comentario, se debe respetar los procesos y solo observar. Anita dice, a veces las personas no están preparadas para dar ese salto. Por lo general hace falta tocar fondo para tomar el impulso. Y cuando alguien interviene, no permite ese aprendizaje a la persona. Adriana vuelve y nos comenta, no se debe forzar a nadie, obligar a que vaya, a que mire, a que escuche, solo hazlo tú y cambia tú. Qué lindo, Adriana. Dorita dice, te dicen, tú estás diferente, algo pasa en ti, ¿qué estás haciendo? Ajá, esa es una buena señal. Listo, Anita. Listo, Gracias. entonces, Néstor, y seguimos. Debes habilitar el micrófono, acuérdate ahí abajito, porque cada vez que... Sí. Listo. Bueno, muy bien, gracias. Tú lo acabas de decir, lo que yo iba a decir, que lo mejor es el ejemplo, porque es el regaño ni las felicitaciones, nada de eso sirve, solo el ejemplo. Por eso no debemos sino ser conscientes y consecuentes. Por lo tanto, no hacer como unos médicos que en una conferencia dicen, es que es muy dañino fumar, pero se quitan el chicote, lo tienen en la boca. Así Entonces, es. ¿por qué deje de fumar antes de hablar de eso? Ahora, todo eso tiene que ver, que ustedes dos también lo estaban diciendo ahorita, es la comunicación, que es preguntar y también contestar lo verdadero, lo cierto. Muchas Por lo gracias. de preguntar, hay una frase por allá, así como basta, que dice que si yo pregunto, si yo hablo, pues no solamente gasto saliva, sino que consigo ir para donde voy. Entonces, si yo le paro un bus y le pregunto, ¿va para Suba? Pero entonces, con tal que no me diga Suba y para que me suba. Por ejemplo, el caso fue una señora hizo parar un camión y le dijo, dígame cómo hago para llegar al cementerio. Y el del camión le echó encima el carro. Oh, por Dios, el camino más rápido. Claro. Gracias.
Ok, bueno, Ernesto tiene mucha razón. Si uno a veces enreda su mente con experiencias familiares, suponiendo, y hay uno de los acuerdos que dice, no suponga, pregunte, converse, aclare. Listo, sí, Anita. listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y entonces, ¿quién pertenece al sistema? Pertenezco yo como lazos sanguíneos y también hay otros que son los lazos emocionales y entonces pertenezco yo, pertenecen mis padres, mis hermanos y sus parejas, mis tíos, mis abuelos paternos y maternos, las parejas previas y posteriores de los abuelos y mis bisabuelos. Pero resulta que también pertenecen las parejas previas de nuestros padres y las posteriores. Y entonces aquí hay algo muy bonito y es, pertenecen mis parejas previas y las posteriores y las de mi pareja. Y entonces esto se va creciendo, ¿no? Esto se va volviendo muy gigante. Mis hijos, que mis hijos son mis pérdidas. Pérdidas hablamos de un aborto espontáneo, un aborto provocado, igual es una pérdida. Aquí no juzgamos, aquí simplemente lo llamamos pérdida y no entramos a ninguna otra cosa. O bebés que murieron al nacer o simplemente no nacidos. Los hijos adoptados, ¿a dónde pertenecen? Es una de las preguntas que mucha gente se hace. Y esos hijos adoptados pertenecen al sistema en el que están adoptados, pero también tienen su sistema. Pertenecen a mi sistema porque estuvieron conmigo y yo también les he enseñado lo de mi familia, pero ellos tienen su propio sistema que es su papá y su mamá biológicos. ¿Listo? Entonces, aquí esto da para otro tema, entonces vamos a seguir. Personas que hicieron un bien o un mal muy grande a mi familia, y ese ejemplo ya lo habíamos dado allá atrásito, los perpetradores, los abusadores, quienes mataron o robaron a alguien de mi familia. Pero entonces, ¿por qué pertenecen? Pertenecen porque miren, cuando yo veo, cuando yo reconozco a esa persona, le doy su lugar como perpetrador y le digo, carga tú lo tuyo, me deshago yo también de esa carga y elimino un poco esa rabia porque quien debe cargar ese dolor y eso que hizo es esa persona. Los demás no, no lo hicimos, pero pertenecemos a ese sistema. Ahora, las víctimas de alguien de mi familia, supongamos que mi tatarabuelo mató a alguien. Entonces, ese al que mató también pertenece a mi sistema porque lo tengo que equilibrar. Equilibrar que el sistema de ellos y mi sistema. A veces tenemos que reconocer que cuando alguien mató en mi familia a alguien de otra familia, entonces en mi sistema alguien se suicida o se echa a morir solamente y tiene pena y uno dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Por qué? Pues porque está intentando equilibrar un daño que traen de atrás. Y entonces su equilibrio es yo me voy para equilibrar eso. Y entonces ahí es cuando le decimos a esa persona, no, no, un momentico, eso no lo hizo usted, no es suyo, que lo cargue el que lo hizo y usted acepte y asuma la vida que le dieron sus padres, porque sus padres le dieron la vida. ¿Listo? Lo equiparon con el simple hecho de darle la vida. Aquí para quienes quieran entender un poquito más, pueden ver la película La conspiración del silencio. Y con los secretos pueden ver la película Coco. También ahí van a empezar a darse cuenta cómo funciona un poco esto de las almas y de que todos estamos pegados con todos. Listo. Ahora entramos a una fórmula creada por, por mí, pero no la creé, ni me la inventé yo, sino que leyendo tantas cosas y sanando mi vida, encontré los pasos para realmente ir sanando de la mejor manera. Y se sana siempre desde la familia, o esa es mi perspectiva. Entonces, cuando uno de ellos me ha demostrado ser necesario,
pero solo cuando ustedes lo verifiquen podrán decidir si para ustedes esos tips que les voy a dar son necesarios, ¿sí? Entonces les pido que no me crean, verifiquen. Vamos a mirar esta primera diapositiva, que creo que no les pasó, pero ya les va a pasar. Ahora sí. Y entonces aquí nos dicen, sanando desde la familia, la limpieza. ¿Cuándo inicia la limpieza? Cuando yo empiezo a ver. ¿Pero qué veo? Veo lo que me molesta, lo que no me gusta, lo que me incomoda, lo que no quiero ver, pero que existe, y lo que no existe. Y yo no sabía, pero que se empieza a ver. Y entonces ahí es cuando yo empiezo. Todo lo que se ve se puede sanar. ¿Listo? Entonces solamente lo que vemos lo podemos limpiar. Pasamos a la siguiente y entonces vamos a hablar de uno de los principios de las constelaciones familiares y es el orden. Entonces es esa capacidad de cada uno de nosotros de ocupar el lugar que nos dieron. A mí, mi papá y mi mamá me dieron la vida y me dieron el lugar de hija de ellos, no de mamá de ellos, no de mamá de mis hermanos, no soy la tía de una persona desconocida o de mi tío o de mi abuelo, no. Yo soy la hija de ellos y en ese sistema yo nací después de ellos y entonces tengo ese orden. Cuando yo en mi orden no juzgo lo que los grandes hacen, me permito aligerar mi carga y me permito ocupar en mi sistema mi lugar y hacer lo que debo hacer. Entonces me refiero a que quien llegó primero es más grande que uno y el que llega después es más pequeño que uno. Y al más pequeño también va a depender de mí en muchas cosas, en cómo yo siento, en lo que yo hago y en lo que yo digo. Así que también con el ejemplo y con todo lo que hablábamos ahorita socializando con ustedes, le estoy mostrando a ese pequeño algo muy importante. Entonces, sigue el equilibrio. Dentro del equilibrio decimos, no podemos dar lo que no tenemos y no podemos recibir lo que no damos. Ese es el mejor equilibrio. Pero aquí hay algo muy importante y es dar y aprender a recibir es también muy importante. Sí, a veces te invito a almorzar. No, 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 no. Mira, si yo te estoy invitando es porque te puedo invitar. Ya hice mis cuentas, ya hice todo y te puedo invitar. Y si no, no te invitaría. Entonces tú lo debes es aceptar. Aprende a recibir, porque es muy valioso el tener equilibrio en las relaciones. A mí me pasa algo muy no común con mi papá y es que a veces yo cumplo el mismo día, que es el Día del Padre, y entonces yo le doy un regalo y él me da un regalo. Puede costar lo mismo, pero nos damos. Y ahí hay un equilibrio, porque yo ya soy grande y si le doy un regalo y él me lo acepta, me siento bien y me siento grande, me siento dando, ¿sí? Pero también a mí me pasa algo muy incómodo y es que mi papá, mi mamá y mi hermano del medio, todos tres cumplen en el mismo mes, entonces no a todos les puedo dar igual, no les puedo dar con el mismo equilibrio y yo siento que ahí hay una balanza así como desequilibrada. Pero eso también tiene que ver con algo importante del ser humano y es ese permitirse a veces te puedo dar un abrazo, mi compañía o otra cosa, ¿sí? Y ahí es cuando yo me permito hacerlo distinto. Aquí se debe cambiar una creencia y ahí es donde empieza lo complejo y es la de doy sin nada a cambio y la de yo doy solo por amor, ¿sí? Pero a eso hay una excepción, porque es que aquí estamos hablando del sistema y es siempre debemos ser equilibrados en ese dar y en ese recibir. ¿Cuál es la excepción de la regla? Los hijos. Pues nuestro deber como padres es equiparlos para la vida. Y si yo siento que debo seguirlos equipando, todo lo que yo sienta que debo seguirlos equipando, lo debo hacer. Pero también debo aprender a parar. A veces también necesito soltarlos. Necesito permitirles que lo hagan a su modo, a su manera. Que es que pasan necesidades, que es que les va mal. El chico es el que decide si te pide prestado, por ejemplo, o si te pide tu ayuda, ¿sí? Papá, mamá, por favor. Pero si
no estoy diciendo papá, mamá, cuando papá y mamá me dan y me dan y me dan y me dan, me vuelven chiquito todo el tiempo y no me dejan crecer, porque acuérdense que a los niños chiquitos es a los que les damos todo, 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 porque no pueden solos. Pero cuando ya empiezan a poder solos y los seguimos ahogando en ese dar, el chico empieza a no poder y entonces nunca crece y queda uno como un niño de por vida que no sabe ni qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces miren lo bonito de también soltar. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, porque si yo sí tengo y le puedo dar, pues qué difícil es no darle, ¿sí? Y es un equilibrio ahí complejo, pero es la mejor manera, ¿sí? Con amor y con respeto, te suelto y te permito también pensar si me pides o no ayuda. Sí, y ese ha sido un proceso muy bonito con mis papás y ya estamos en el proceso de cuando yo necesito, yo los busco. Sí, o sea, yo ya soy grande y qué bonito aprender a ser grande cuando mis papás me permiten ser la grande, pero ellos siguen siendo los grandes para mí porque son mis padres y respeto todo lo que ellos deciden y también sé que a veces me van a poder decir, no hay o no cuentes con eso, no se puede. Y entonces ahí es cuando yo ya soy tan grande que asumo ese no posible y empiezo a tomar decisiones para organizarme. Entonces fíjense en lo lindo de dar y recibir en el equilibrio adecuado, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan hacer algo distinto con sus vidas, algo bonito. Aquí hay algo chévere y es sanando desde la familia en la parte de la pertenencia. Entonces, bueno, vamos a este otro punto y es el pertenecer. Y entonces aquí nos están diciendo, yo como ser humano pertenezco a una comunidad, una empresa, un grupo según mi edad, el grupo político, la comunidad, perdón, me quedó mal ahí, la comunidad educativa, la familia y la comunidad en general. Pero yo los tengo que incluir a todos. Todos queremos pertenecer, todos necesitamos pertenecer. ¿Y qué pasa cuando no pertenecemos? Sufrimos, nos duele. Entonces, para que no nos duela tanto, es importante aprender a pertenecer. Y ahora vamos al aceptar. ¿Qué es aceptar? Es reconocer dos cosas. Uno, mi no resignarme, sino soltar y aceptar que soy vulnerable, que puedo llorar, que puedo sentir, que puedo no hacerlo porque no alcancé a hacerlo. Entonces eso es muy importante. Ahora, la interpretación. Y entonces, ¿qué es la interpretación? Es como lo ven ustedes aquí. Uy, creo que están en donde no es. Sí, ya, ahora sí ya están ahí. Es aquí en interpreto. Si ustedes se fijan en la figurita de la mujer mirando el gato y el hombre mirando el gato, la mujer le quiere dar a pechuchos y le quiere consentir, entonces es algo para dar amor y que me dé amor. Mientras que el hombre dice, uy, este me caza ratones, ¿sí? A veces nuestra interpretación de lo que estamos viendo es distinta. Y entonces no se trata de ver cómo lo veo, sino como de ponerme en los zapatos del que lo ve, cómo lo ve, cómo lo está viendo el otro. Cuando interpreto algo, puedo a veces estar haciéndolo con el ojo del pasado y eso es dañino. Entonces es importante que yo sepa si sí estoy en el presente o estoy juzgando desde lo que me pasó, ¿sí? Entonces, no sé, como no tenía papá y entonces ese pobre gato no tiene papá, resulta que tiene papá, mamá, hermanitos y hijos y de todo, pero yo supongo que no, entonces yo lo voy a consentir y lo voy a coger para mí. Y a veces erramos en esa interpretación. Ahora, vamos a la parte de la percepción. Este dibujo me gustó mucho porque si ustedes se acercan y se alejan a él, pareciera que se moviera. Entonces, es cuando mi ánimo, mi emoción o lo que yo he sentido, vivido, bloquea lo que está ahí al frente, ¿sí? Lo que me dice o lo que me hacen. Es cuando percibir me permite no razonar. Y entonces, ¿qué debemos hacer como ejercicio? Aquí, cuando yo veo que estoy como confundido, simplemente respiro y siento.
me permito sentir, me permito percibir. Aquí no interpreto, no supongo, no deduzco, solamente siento. Y después de 24 horas, digo, máximo 24 horas, hablo con la otra persona para saber si entendí, percibí, sentí lo que era o no era de esa manera. Entonces no entro en discusiones, sino simplemente le permito al otro su postura. Y bueno, aquí en esta parte entramos ya al actuar, que era lo que decíamos ahora, y es la decisión más compleja de todo lo que nos pasa cuando sanamos, es hacerlo. Yo quiero hacer ejercicio, pero mañana empezó a llover, ay no, y no. Sin pretextos, sin peros, sin postergar, sin otro momento, ¿sí? Si usted lo va a hacer, actúe, realícelo, porque es que ya está sanando, ya está haciéndolo, ya lo está logrando y se está quedando solamente porque no actúa por normalmente miedo a lo que dicen los demás. Siguiente, agradecer. Yo sé que todo esto es muchísima información, afortunadamente está quedando grabada, entonces van a poderla repasar todo lo que puedan y todo lo que quieran y les nazca, claro. Y entonces aquí en este agradecer es aceptar, ¿sí? Este agradecer me permite decir gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a esos seres que me acompañan y me dan, hasta la mascota que me da amor, cariño. Gracias a esa mañana que me da la oportunidad de levantarme y decir hoy hago esto de esta manera para hacerlo mejor. Y gracias a ese sentir y a ese vivir que se reconoce lo bello y lo no tan bello. Acuérdense que aquí siempre está lo lindo y lo no tan lindo. En este soltar hay un ejercicio bonito y es sobre la enfermedad que quiero hacérselos a ustedes y es: cojan un lápiz y pónganselo en la mano y carguen ese lápiz 5 horas. Y carguen ese lápiz 6 meses. Y carguen ese lápiz los 30 años que llevamos cargando el montón de cosas que ha pasado. ¿Y qué pasa cuando yo suelto el lápiz? Entonces, quedan secuelas en mi mano y hay dolores en mis manos, pero hay dolor también en mi corazón y hay muchas cosas que no sé cómo soltarlas. Y entonces aquí hay algo muy bonito que es no juzgo, y era lo que hablábamos en uno de los comentarios, aclarando algunas cosas, y es no juzgue, no se imagine y no juzgue. Quería decirles que yo he leído unos libros que se llaman Dar el lugar, Ser pareja, Todo que ver, y me han ayudado mucho a ver la constelación familiar como una pedagogía familiar sistémica. También he leído otros de Bert Hellinger, pero él es muy constelador. Y bueno, entonces depende de lo que ustedes quieran visualizar y para dónde se quieran ir. Pueden hacer las dos cosas o solo una. Pero a mí de este escritor me encanta y es que él dice: los padres y la escuela deben trabajar unidos, no separados. La escuela no debe pensar que yo voto al niño en el colegio para que deshacerme de él y que ellos miren qué hacen con ese problema. No, yo pongo al niño para que me ayuden con las cosas que yo no sé cómo hacerlas. ¿Sí? Y entonces equilibrio a mi hijo, lo estoy equipando para la vida gracias al colegio, con la ayuda del colegio. Entonces, bueno, aquí ya quiero darles las gracias a todos ustedes por escucharme y por ser parte de esta bella idea de comprensiones y de aprendizajes. Como este pantallazo se los muestro para que lo tengan ahí presente, que es como el resumen de toda esta locución. Y pues ya podemos empezar a hacer el cierre y Pili, que sabe Anita, tanto de cierres, me dice Anita, por dónde. Devuélvete a la diapositiva. Ok, ahí estoy. Vamos a hacer conciencia de estas 4 claves, son súper claves. Todo lo anterior es una fórmula mágica. La familia siempre va a estar. Cada uno de ustedes tiene una experiencia distinta con la familia. Algunos es amorosa, positiva, otras han sido experiencias duras y todos tenemos que aprender de esto. Cuando nuestros antepasados, Anita lo decía, 7 generaciones atrás,
y lo represento en mis hombros. A este lado está mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, 7 generaciones atrás, y aquí está mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y 7 generaciones atrás. Cada uno de ellos dejó algo, un legado en mí, y algunas de las cosas que nos pasan en la vida, que se repiten y que no son agradables, que son duras, generalmente son experiencias de esos antepasados que ellos no pudieron gestionar en su momento, no lo entendieron, no lo pudieron superar. Y es como si lo hubieran envuelto en un papel regalo y te lo entregan a ti. Y te dicen, querido hijo, nieto, sobrino, te entrego esto que no pude con él, para que tú en este presente lo puedas vivir, lo puedas observar y puedas hacer conciencia de ello para sanarlo. Cuando yo soy ese redentor y sano eso en el núcleo familiar, estoy sanando todo hacia atrás y todos los que vienen hacia adelante. Por eso es muy importante, los que tengan hijos, que la conciencia que uno haga es eso. Si yo sano en mí esto, lo que suceda, estoy evitando que mis generaciones hacia adelante, o sea, esos hijos, tengan o carguen con experiencias que nosotros no pudimos gestionar. Entonces vamos a leerlo. Primero, reconozca su verdad y la de los suyos. Segundo, aprenda como usted y los suyos ven la vida. Reconózcalo porque eso hace la diferencia y puede mejorar esos aprendizajes familiares. Tercero, acéptese y acepte al otro tal y como es. Cuarto, respete sus elecciones y las de otros. Muchas veces los conflictos familiares es porque no hay ese respeto por lo que cada uno piensa, siente, decide y queremos controlar las decisiones de otros cuando ellos tienen su propia conciencia y su propio plan divino de la divinidad, de Dios, de esa fuente divina en la que ustedes crean. Hay un plan y si los demás intervenimos, estamos modificando eso que ya está más que escrito. Anita, muchas gracias. Esto es muy poderoso. Me gustaría abrir el foro para que las personas que quieran puedan compartir, puedan expresar o hacer preguntas. Hay unas preguntas que estaban pendientes, las quisiera retomar. Hablaban que cuando tú hiciste el tema de las personas que hacían parte del sistema, entonces dicen, entonces el esposo de mi papá también pertenece. Yo le respondí que sí. Y luego decían, ¿y los hijos de ese esposo de mi mamá también pertenecen a mi sistema? ¿Qué les dices, Anita? También pertenecen a mi sistema, porque vienen siendo algo de mi padre y él genera en ellos también les dio su ADN y seguramente tendrán cosas que se parezcan a mí. Generalmente también tiene que ver la interrelación que tú tienes con la persona, como esa pareja de tu mamá interactúa contigo, ya hay un vínculo. También dice Liliana, otra pregunta, ¿en dónde quedan los primos y los hermanos? Ellos también hacen parte de mi familia, están dentro de mi sistema. Mis primos vienen en igualdad de condiciones a mí porque son hijos de hermanos de mi papá o de mi mamá y entonces vienen siendo, ¿sí?, iguales a mí. Así que estamos como en el mismo, digamos que vamos en el mismo lugar de la corriente con los primos. Listo, voy a darle la palabra a Ana Francisca para que nos cuente. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es, mi madre tuvo una hija, pero la hija murió. En reemplazo, digo yo, la hermana siguiente de la que ella murió le puso el mismo nombre para reemplazarla. O sea, ¿qué papel juega mi hermana con respecto a la anterior que murió, o sea, a la mayor que murió? O sea, ¿cómo quedaría ahí? Y otra cosa, ¿cómo le digo? Ella duró mucho tiempo sin poder superar como esa pérdida, y eso lo recibe mi hermana, o sea, ahí estoy en esa encrucijada. duda. Exactamente. Claro que sí, mira, Ana, ese bebé, esa pérdida, hay que darle su lugar y hay que decir que es un hermano nuestro y que tiene, no sé, por ejemplo, el tercer lugar o el cuarto o el primero o el quinto, dependiendo de cuántos sean, y hay que darle su lugar, hay que
tenerlo ahí presente, y a esa hermana que tiene su mismo nombre, hay que decirle, tú eres otra hija distinta, no eres esa que falleció, y tienes tú que tomar la vida para hacerlo nuevo, para hacerlo distinto. Y ahí es cuando yo permito que esos dos seres humanos, el uno está muerto, pero el otro está con vida, que este que está con vida tome la vida de ese que falleció y viva para crear algo bonito, para hacer algo lindo y no se enrede en ese dolor que carga de la pérdida de su hermana y de ser el reemplazo. Fíjate la carga que tiene de reemplazar, tú misma lo acabas de decir, reemplaza a mi hermana. Y entonces resulta que se carga porque tiene que ser como lo que pensaban iba a ser la hija que no está o el hijo que no está. Entonces es importante que le demos el lugar a todos y que a cada uno le permitamos hacerlo distinto. Y como frase sanadora le podemos decir, tú, Ana, eres única, eres 50% mamá, 50% papá y tu sello personal, tu sello personal. Lo mismo el bebé que ya no nos acompaña, él está, él estuvo, él fue y sigue estando porque lo seguimos recordando y seguimos diciendo que existió en algún punto de la vida. Y entonces ahí es cuando le damos también un lugar y le permitimos a él existir como lo que fue, como ese bebé que se perdió, ¿sí? Y ahí le damos su valor y le damos su postura y nos tranquilizamos. Y entonces tranquilizamos a esa mamá y a esos dos hijitos, ¿sí? Para que puedan tomar la vida de una mejor manera. Ahí me gustaría complementar, Anita, y es que ustedes van a decir, y yo salgo a decirle eso a mi hermana de una vez. Yo personalmente no aconsejo eso. Sí podemos ayudar y es que Ana Francisca ya tiene unos elementos nuevos y es que cada vez que converse con su hermana la va a reconocer de manera amorosa y la va a valorar por lo que ella es. Sin embargo, siempre recomiendo tener cuidado cuando conocemos esta información. ¿Por qué? Porque los movimientos de las constelaciones tienen que ver con eso. Entonces siempre hay un especialista como Ana y como otras personas que van a conocer en este escenario o como los que nos formamos en biosanación. Nosotros, como 3 personas de los que les vamos a compartir, somos terapeutas de biosanación emocional, o en el caso de Anita, que es terapeuta sistémica o de constelaciones. Entonces, si ustedes tienen alguna cosa familiar que dicen, oiga, esto podría ser la solución, digamos que le pueden contar la experiencia, pero más allá del caso puntual es decirle, estudiemos, busquemos ayuda para entender nuestro árbol genealógico y para poder ver qué de ahí nos sirve para sanar. Anita, Liliana tiene la mano levantada, le damos la palabra. Sí, y después entonces Néstor está ya otra vez, pero despuésito de Liliana, ¿listo? Listo, y por ahí en el chat también hay otra preguntita. Dale, Lili. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, bueno, esta consulta me acaba de surgir. Hablamos de que sanamos hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo estoy en capacidad de sanar a las generaciones que vienen, a mis hijos, los hijos de mis hijos. Y si mis primos están en el mismo nivel que yo estoy, y más pues si fueron primos hermanos y hermanos de crianza, entonces eso significa que yo podría sanar ese linaje también a través de la limpieza o de volver a retornar ese orden a mi sistema. Sí, efectivamente, se mueve todo el sistema completo, ¿sí? Se mueven, entre comillas, hasta los de atrás, porque cuando yo tomo mi lugar, entonces a mi papá le toca ser mi papá y a mi mamá le toca ser mi mamá cuando yo soy hija. Pero cuando yo soy la mamá de mi papá y voy y lo regaño, entonces dejo de ser hija y me vuelvo mamá de él y entonces cambio. Pero cuando yo tomo mi lugar, todos empiezan a tomar alrededor su lugar. Y entonces empieza a experimentarse ese cambio de el reconocer y el que cada uno empieza transgeneracionalmente y con el alma a cambiar y a retomar su punto. Y entonces empiezan a darle el sí a quienes están cerca y seguramente con lo que tú has hecho de toda tu vida y de todos los cambios que has hecho, seguramente has sanado
a tu primo hermano, que lo tienes muy cerca, pero que tú sigues viéndolo como en la cuerda floja porque a él todavía tal vez le falta algo por experimentar, pero lo que tú tenías que hacer ya lo hiciste y lo hiciste de esa mejor manera que pudiste. Que es sanar desde uno, ¿no? Digamos que Liliana debe sanar lo que ella siente de lo que ve de ese sistema, porque a veces las personas decimos, yo quiero sanar por mi primo, ¿sí? Y voy y hago todo el trabajo por el primo y resulta que el primo tenía que pasar por esa experiencia. Entonces, digamos, para complementar, Liliana sana lo que ella está viendo y sintiendo de ese sistema familiar. Y con que ella sane eso, pasa lo que Anita nos cuenta. Se mueve todo el sistema y hay una conciencia que ayuda. Había una preguntita en el chat. Si quieres, luego seguimos con Clarita. Seguía Néstor, ¿te acuerdas? Ah, perdón. Es que Néstor, como no sabe levantar la mano, él hace así dale. en la cámara. Listo, entonces. ¿Hay alguna forma? Ah, verdad. ¿No? Ya. Bueno, aprenderé. Yo quiero comentar, espero que no formen pero con eso. Ustedes en la última parte que estaban hablando con Francisca, tocaron puntos de la comunicación con la otra vida y también el tema de la reencarnación, o después se habla de eso. Bueno, sí, eso aquí en las constelaciones familiares, ellos sí hablan de eso de la reencarnación y de sentir la vida anterior. Y también hay una fotico en la que están todas nuestras generaciones, sobre todo de abuelas, allá atrás y dicen, les dije que esa que mandamos no era tampoco, esa también va a perder, toca la otra. Y es como si realmente de mi transgeneración, de toda mi generación, de mi antepasado, realmente yo puedo ayudar a sanar. Y entonces, cuando no hago mi tarea con juicio y cuando no aprendo, normalmente pues vuelvo para venir a aprender, porque a eso vinimos a la vida, a aprender. Y entonces a veces hay unos que dicen, uy, ya estoy como tarde para aprender. No, todavía está temprano. Desde que usted esté aquí, tiene la oportunidad, el chance existe. ¿Sí? Cuando ya se va es cuando, pues, bueno, vuelve y repite. O ya se va porque ya acabó de hacer su labor. Muy Listo, bien. ahora sí, Clara, le damos. Muchas gracias, sí. Por aquí hay una pregunta que complementa lo que el señor Néstor dice, y es que ¿es posible que algún integrante de la familia pague algún karma familiar? Sí, acuérdense en que yo les hablaba de cuando mi bisabuelo mató a alguien y yo me eché a morir y terminé suicidándome, estaba equilibrando, compensando eso que él hizo. Aquí no lo llamamos karma, pero pues sí sé que en muchas corrientes se llama karma, pero aquí se llama como yo pago lo que el otro hizo, ¿sí? Entonces yo permito equilibrar las cargas familiares. Listo. Clarita, te damos la palabra y luego atendemos la otra pregunta del chat. Bueno, gracias. Felicitaciones, Anita. Muy bonita exposición. Un tema muy interesante. Porque pues, siempre la familia será el centro de la sociedad y de todas maneras, pues, estamos como estamos precisamente porque tenemos muchas falencias, muchos vacíos en lo de la familia. Yo quiero de pronto, más que hacerte una pregunta, yo quiero es como hacer de pronto un aporte desde también experiencias personales en el manejo de consultas de familia. A veces cuando nosotros... Perdona, Clarita. De las redes sociales de la Secretaría. Clarita, no se te escucha bien. ¿No? A ver, ¿nada? Ah, ahí sí. Ahí sí. Me tocó comerme el micrófono. Sí, ahí. Bueno, lo que quería... ¿pero escucharon al comienzo o nada? Escuchamos que quieres hacer un aporte. Ok,
Y que felicito a Anita. Y que ¿Sí? felicitas a Anita. Que felicito a Anita por muy interesante intervención y que lo que quiero decir es que la familia pues es el centro de la sociedad y por eso en la situación que estamos abordando precisamente es porque hay muchas debilidades en el manejo o en la educación de la familia. Con base en esto, por experiencias personales también, dentro del enfoque sistémico, porque también me identifico con ese enfoque, es que a veces cuando en una consulta llevan un niño, entonces el niño es rotulado, es el chivo expiatorio, ¿sí? Y entonces le llegan a él, ¿cuál es el motivo de consulta o qué pasa? No, es que este niño es un rebelde, no estudia, lo han botado de todos los colegios, es grosero, bueno, todo es el niño y el niño es el que entra suprimido en su parte emocional, en su aprendizaje. Y entonces, y el papá y la mamá lo llevan para ver qué hacemos con el niño, ¿cierto? Y entonces lo que pasa es que siempre tenemos que darnos cuenta que la familia es una danza, o sea, todos los movimientos que se dan, danzamos, vamos cambiando de ritmo, vamos cambiando de lugar, y eso es lo que pasa. Entonces, el terapeuta de familia, el facilitador, que bien sabe manejar su técnica, se da cuenta que no es el niño, que aquí hay otras, que hay que mover las fichas, el papá, el rol del papá, la mamá, y lo que estabas aclarando ahorita muy bien cuando se asumen roles, que en una familia, por ejemplo, cuando fallece el papá y el niño mayor quiere ser el papá, casi que se le dice usted va a ser el papá, y entonces deja de ser niño. Y así empezamos a jugar y a danzar en roles inapropiados, y no le damos, o cada miembro de la familia no asume realmente lo que tiene que hacer dentro de su rol que le corresponde y poder también sanar dentro de estos mismos. Gracias. Eso es muy cierto, lo que tú dices es muy cierto. Y yo, bueno, lo procuro hacer siempre de esa manera, pero cuando a mí me llegan niños, yo no pierdo la oportunidad. Y yo tomo a ese niño desde la pedagogía, ojo que no, desde la constelación, desde la pedagogía y le muestro su lugar para que ese niño se permita no juzgar a sus papás y él empieza a tranquilizar de una u otra manera, esto es maravilloso, de una u otra manera él empieza a tranquilizar a los papás y entonces a la final, con el tiempo, no es inmediato, el papá cede y dice, yo voy a entrar a la de hoy con el niño. Y eso ha permitido también crearle un espacio de sanación a los niños, porque es que también hay muchos facilitadores, como los llamas tú, y que simplemente dicen, ah, no, es que es con el papá, si el papá no se deja tratar, no trató al niño, y entonces se pierde la posibilidad de ayudar a una familia, de ayudar a un niño que está atascado en el dolor de sus papás. Entonces, está muy bien lo que tú nos aportas porque así es, así debe ser, pero también es importante que si aquí hay más ayudadores, psicólogos y todo, se pongan en ese pedacito de no puedo rechazar el niño porque obviamente el papá no va a venir, ¿sí? Yo conozco muchos papás que dicen, tome, arregle el niño porque está mal. Entonces yo cojo al niño y lo empiezo a ayudar de tal manera que él termina organizándose en su lugar, sintiéndose chiquito y al papá le toca ser papá y a la mamá le toca ser mamá y empiezan a rotar. Entonces, sí, muy bonito. Muchas gracias, Clarita, por ese aporte lindo. ¿Y Dalí? Y Dalí, ¿estabas levantando tu manito para compartir algo? Ah, se desconectó. ¿Hay cositas en el chat? ¿Ya las miraste de pronto? Algunas. Está levantando la mano A.M. Velázquez, la verdad no sé cómo se llama, pero... Marta. Estás silenciada. Miriam Velázquez. Miriam Velázquez.
Contentísima con el tema, estoy fascinada desde ayer. Este tema no lo conocía mucho. A raíz de lo que dice Clarita, yo siempre digo que cuando llevan a un niño al psicólogo, el problema es de los papás, casi siempre. Entonces, esa es una premisa que yo tengo. Y aprovechando el tema, resulta que tengo una amiga que trabaja mucho en las constelaciones y todo. Y es muy confidente mía. Yo soy una mujer de negocios, tengo empresa, me gusta, bueno, siempre que tengo negocios con los señores, siempre me va mal. O me entregan mal el trabajo, no me lo entregan a tiempo, falla la calidad, pero es siempre, en cualquier tipo de negocio. Entonces, mi amiga me dice, tienes que hacerte una constelación, eso no es normal, algo pasa contigo y los señores. Entonces tengo esa inquietud, me va a tocar hacer las constelaciones para saber. Claro, ¿Y qué me pero pasa? si me lo permites, yo te diría, es un dolor con los hombres de tu familia. Seguramente. Y entonces ahí es donde por ahí ya puedes empezar a reconocer que hay un dolor con los hombres de tu familia y que hay que empezar a aceptar que ellos existen y que aunque no hicieron su parte y eso te dio rabia o tú sientes la rabia de las mujeres de tu familia, entonces hay que empezar a asumir como ese pedacito de decir, listo, aquí le doy la oportunidad a los hombres de la familia a que se reivindiquen, así sea con los hombres con los que yo hago los negocios. Ajá. Anímate, anímate, porque es muy importante sanar en el presente. A veces a uno le da miedo cuando le dicen a uno, es que tengo que ir a hacer constelaciones. Uno dice, uy, no, ¿eso qué es? Entonces siéntanse tranquilos, que es un escenario seguro, donde se hace el análisis de todo tu árbol, donde estás tranquila, donde encuentran información, porque tu inconsciente te lo va a dar, ¿sí? Así funciona. Uno, por eso va uno a un terapeuta, se hace un escenario seguro, el inconsciente te va mostrando a través del dibujo del árbol, van encontrando cosas, y con ese terapeuta vas a hacer cosas simbólicas para sanar eso que encuentren en tu presente, y vas a ver cómo las cosas cambian. Mil gracias. A ti. Mi Pilicita, yo creo que llegó la hora de hacer nuestro cierrecito de hoy y de agradecerle a todos la asistencia. Sé que este es un tema súper interesantísimo, pero yo pues tengo una pequeña excusa chiquitica que ya me está buscando y que necesita de mamá. Y entonces pues yo les agradezco esta oportunidad tan hermosa y me permito decirles que pues es la hora de cerrar nuestra sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Tamara. Anita, por todo tu aporte. Muchísimas gracias. Con mucho cariño, muchas gracias a todos. Entonces vamos a cerrar la grabación. Abrazos Muchas y gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la felicitaciones. asistencia, por estar, por pertenecer. Nos vemos mañana en el día 3, empoderando nuestras emociones con Clarita Villarreal. Feliz noche, gracias. Feliz Si noche, alguna queda gracias. con preguntas, las pueden enviar al correo y a través de Anita les damos respuestas. Si alguna quedó por ahí sin contestar. Muchísimas gracias. Gracias, Feliz gracias, noche. gracias a ustedes. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, tío. Don Néstor, gracias.